¿Cómo están los amigos de los cacharritos y la tecnología? Este ordenador portátil que os traigo hoy no solo es ultra fino, tiene un procesador Ryzen 7, una GPU que no se comporta nada mal en juegos, una pantalla con una resolución superior a 1080p y lo mejor de todo es que este cacharrito tiene un precio muy competitivo. Lo desempaquetaremos, veremos sus especificaciones en profundidad, lo pondremos a prueba con varios test de rendimiento y como bonus track veremos un accesorio para este ordenador portátil que creo que merece muchísimo la pena. Soy Gavetech, bienvenidos a vuestro canal de cacharritos y tecnología, comenzamos. Hoy tenemos por el canal un ordenador portátil de la marca AceMagic, concretamente el modelo RX16. La versión con 16 GB de memoria RAM y 512 de almacenamiento. Pero tranquilos porque en esta revisión lo probaremos con más memoria RAM y más almacenamiento. Vamos a sacarlo de su caja, podemos comprobar que el ordenador viene muy bien protegido. Por aquí tenemos el manual de usuario, este viene en varios idiomas, entre ellos el español. En esta caja de aquí tenemos la fuente de alimentación, de conexión USB tipo C con un consumo máximo de 100 vatios, un consumo que considero es bastante moderado para lo que es capaz de ofrecer este ordenador, que viene protegido con estos corchos blancos y esta funda de tela no tejida. El chasis de este portátil metálico con un aspecto bastante premium. En el lateral izquierdo tenemos dos puertos USB-C con todas las funciones y con esto me refiero a que son capaces de darnos salida de vídeo DisplayPort 1.4 8K a 60 Hz y una transferencia de datos de 20 gigabits por segundo, además con carga Power Delivery. Y el puerto USB-C que se encuentra en la parte trasera sería el que utilizaríamos para cargar el ordenador portátil. En este lateral también tenemos una toma HDMI 2.0 estándar y una toma USB 3.2. Un pequeño indicador LED de carga y esta ranura de aquí es una de las dos salidas que lleva incorporadas el sistema de sonido de este ordenador portátil. En esta parte delantera tenemos un diseño limpio únicamente con una pestaña que utilizaremos para tapar la cámara. Este AceMagic RX16 tiene un grosor de solo 19,9 milímetros y un peso de 1,85 kilos. En el lateral derecho incorpora una ranura de lectura de tarjetas micro SD, un puerto USB 2.0, otro puerto USB 3.2 y una salida de audio jack de 3.5, además de un ojo de cerradura antirrobo. En esta parte trasera tenemos una bisagra de una única pieza que nos permite abrir el portátil de tal forma que nos deja un diseño completamente plano a 180 grados. Unas rejillas de ventilación bastante grandes que se complementan con esas que podemos observar. En esta parte inferior tenemos unos soportes de goma antideslizante y la tornillería por si queremos retirar esta tapa y hacer alguna modificación en el portátil. Nada más abrirlo, nos encontramos con una lámina de tela no tejida y un teclado en distribución internacional, pero tranquilos, no os alarméis porque la solución viene dentro de la caja con este portátil. Ahora lo veremos. Tenemos un touchpad sensible bastante grande con los puntos de presión aparentemente bastante bien distribuidos. Estos son dos tacos de goma para mejorar el apoyo de la pantalla cuando cerremos la tapa y el botón de encendido. Y ahora vamos a ver cómo solucionar el tema de la distribución del teclado. Y es que en esta caja de aquí nos trae 4 plantillas entre las que se encuentra la distribución en español y seguro que estáis pensando que podría ser un poco chapucero, pero voy a aseguraros que se acomoda y se amolda muy bien al teclado, adaptándose de tal forma que no resulta desagradable ni tampoco incómodo. Y sé que la mejor solución hubiera sido que el ordenador viniera con la distribución directamente en español, pero seguramente eso haría que para la empresa no fuera viable producir a un coste reducido. Así que creo que esta es una buena solución. Y sí, otro de los puntos a favor es que tiene teclado retroiluminado y como podéis observar estas plantillas de goma no molestan para nada. Y si lo abrimos para ver qué tiene en su interior, tengo que comentaros que probablemente podéis perder la garantía, ya que aquí viene una pega
pegatina para indicar que el portátil ha sido abierto. Abrirlo es bastante sencillo, simplemente desatornillamos y con la ayuda de una púa retiramos esta tapa de la parte inferior para encontrarnos con todo esto. Tenemos un sistema de refrigeración con doble ventilador, una tarjeta de red Wi-Fi 6 que también incluye Bluetooth 5.2, un SSD M2 NVMe PCI Express 3.0 de 512 GB, pero comentaros que este ordenador portátil admite SSDs PCI Express 4.0, algo que ahora pondremos a prueba. Tenemos dos sockets para memoria RAM DDR5, en este caso bien instalada, un solo módulo de 4800 MHz, pero tranquilos porque pondremos a prueba el Dual Channel. Nos trae una batería de 4400 mAh, 51 vatios hora, que con un uso liviano, navegación, tareas poco exigentes según el fabricante debería darnos una duración de entre 6-7 horas, pero ya os comento que nos va a dar unas 5 horas y algo, y bajo carga 2-3 horas. También tenemos una segunda ranura M2 en la que podremos instalar otro SSD, y es que este portátil admite un máximo de 4 TB. Y un pequeño consejo que quiero daros es que siempre que vayáis a instalar otro módulo de memoria u otro SSD, siempre desconectad la toma de la batería, porque si no se puede liar y muy buena. Tenemos un sistema de sonido de doble altavoz estéreo que, aunque no es muy potente, no suena nada mal. Bolígrafo de Xiaomi o bolígrafo Redmi, podemos desatar al máximo nuestra creatividad utilizando esos puntos de presión del bolígrafo Xiaomi, esa sensibilidad de 4096 niveles que solo podremos llevar a cabo con estos bolígrafos. Y como os comentaba antes, ahora en las pruebas comprobaremos qué tal se comporta ese PCI Express 4.0, a ver qué puntuaciones nos da. Para los que sois seguidores de hace tiempo del canal y hayáis visto este vídeo de aquí, sabéis que bien. Para los que no, ahora lo veréis, además de comprobar el rendimiento de la RAM en Single Channel y Dual Channel. Y esta mochila que os estoy mostrando aquí no viene con el portátil evidentemente, pero me gustó mucho el diseño y la funcionalidad que tiene, con un montón de bolsillos, estas tomas de corriente de aquí con el que podemos conectar un power bank, además del compartimento para meter el ordenador portátil, que viene muy bien protegido y muy bien acolchado, y esto por un precio que me parece que me costó unos 30 euros o 36. Como os decía, sé que no tiene nada que ver con el portátil, pero como accesorio, y mucha gente cuando adquiere un portátil también busca una funda o busca una mochila con el que transportarlo, yo personalmente os recomiendo esta. Y después de ver esta mochilita, vamos a poner a prueba este cacharrito. Pero antes, déjame decirte que si te está gustando el vídeo, te invito a que te suscribas, le des like, actives la campanita para más vídeos como este, que en la pestaña publicaciones publico todas las ofertas de cacharritos, códigos de descuento y muchas cosas más, y te invito a unirte a nuestros canales de Telegram y WhatsApp para que te enteres de todo antes que nadie, y si no sabes cómo, prueba escaneando esos códigos QR. El ordenador tiene un encendido muy rápido, como todos los ordenadores actuales que llevan un disco duro SSD o NVMe. Nada más encenderlo tendremos que hacer una configuración muy básica, y algo que os recomiendo es actualizar todo el sistema así como los controladores. Como podéis ver, tenemos Windows 11 Pro. Este sistema viene completamente activado con el ordenador. Monta un procesador AMD Ryzen 7 7735HS de 8 núcleos y 16 hilos, con un reloj turbo máximo de hasta 4,75 GHz, 16 GB de memoria RAM. Este procesador lleva integrada una GPU AMD Radeon 680M que va a utilizar 2 GB de memoria RAM, y podríamos aumentar hasta 4 o más desde la BIOS, pero más de 4 es inservible si montamos otro módulo de 16 GB. De tal forma que podríamos utilizar ese Dual Channel y el aumento de potencia es más que notable. Aclarar que este ordenador admite hasta 64 GB de memoria RAM. Si hablamos de la webcam, tenemos una cámara con una resolución HD 1280x720 con una pestaña con la que podremos tapar y destapar esa cámara. Además, se encenderá un pilotito en el momento que la cámara esté funcionando, con unas prestaciones y una resolución más que suficiente para entornos de trabajo y videollamadas.
Si hablamos del SSD que viene montado, PCI Express 3.0 con 512 GB, hubiera estado bien que hubieran montado uno PCI 4.0, pero esto hubiera aumentado el coste. Como estáis viendo ahí, un muy buen rendimiento, SSD de la marca NetApp, un SSD algo más conocido que otros que hemos visto en otras marcas de este estilo. Ahora vamos a probar qué tal con el PCI 4.0 y creo que lo estáis viendo por vosotros mismos. Este SSD es capaz de dar una lectura máxima de unos 7400 y está dando 7086 con una escritura de 6295. Si lo comparamos con ese PCI Express 3.0, la diferencia creo que es más que notable. Si echamos un vistazo con GPU-Z podemos ver que tenemos ese bus PCI Express 4.0, DDR5 de memoria RAM y esa GPU AMD Radeon. Chip compatible con Ray Tracing, pero teniendo en cuenta que esta GPU no va a dar un desempeño en ese aspecto muy bueno. El procesador Ryzen 7 7735HS con un consumo máximo limitado a 45 vatios, y digo limitado porque este procesador está diseñado para consumir un máximo de 54 vatios, pero para reducir temperatura, y es que es bastante calentito, lo limitaron. Pero eso sí, voy a anticiparos que con esos 8 núcleos y 16 hilos tiene un rendimiento muy bueno. Solamente os diré que este vídeo ha sido editado con este ordenador portátil. Aquí estamos viendo esa memoria DDR5 4800 MHz, un solo módulo, vamos a ponerlo a prueba. Es cierto que los resultados obtenidos no es que sean malos, pero no se pueden comparar si utilizamos ese Dual Channel, en el que llegamos a obtener en los valores de memoria prácticamente el doble de puntuación. Al igual que en estas pruebas de AIDA 64, CPU, GPU Benchmark, podéis verlo por vosotros mismos, obtenemos una puntuación muchísimo mayor gracias a ese Dual Channel. En la prueba Cinebench 24, en multinúcleo, obtenemos 661 puntos, quedándonos un puesto por debajo del Apple M1 Max y uno por encima del Intel i9 9880H. Y en la prueba mononúcleo, con 89 puntos, nos quedamos un puesto por debajo del Ryzen 7 5800X, que no está nada mal, ¿eh? En 3D Mark, en la prueba TimeSpy, obtenemos en Single Channel una puntuación de 1685 y en Dual Channel obtenemos una puntuación de 2725, que, como os decía, ese Dual Channel es más que necesario. Y después de hacer estas pruebas de rendimiento que le meten muchísima carga de trabajo a ese procesador y a esa GPU, estas son las temperaturas. Como os decía, tenemos un procesador bastante calentito, con una temperatura máxima en la CPU de 88 grados y en la GPU de 78. También os digo que no creo que lleguéis a estas temperaturas simplemente jugando o con programas de edición. Sí que es recomendable la típica base de refrigeración o tener el portátil un poquito levantado para que mejore el flujo de aire. Con respecto a la pantalla de este AceMagic RX 16, haciendo referencia a esas 16 pulgadas de pantalla, un panel IPS con una resolución de 1920 x 1200 y 60 Hz de refresco en un formato de pantalla 16:10. Con un brillo de unos 300 nits y una densidad de pantalla de unos 150 píxeles por pulgada. Esto no está confirmado, pero es más o menos, según mis estimaciones. No he encontrado información sobre esto en ningún sitio, dándonos una buena nitidez y un brillo aceptable para interiores. Y ahora vamos con las otras pruebas que sé que muchos de vosotros estáis esperando, que es la de los videojuegos. En la parte izquierda, Single Channel; en la parte derecha, Dual Channel, y creo que aquí hablar y decíroslo yo mismo sería gastar saliva, como diría mi abuelo. Podéis verlo por vosotros mismos. En el Dual Channel tenemos el doble de rendimiento, y esto con la misma configuración gráfica en ambas situaciones. Con esto quiero deciros que ese Dual Channel, repito, es más que necesario para obtener el máximo rendimiento de este AceMagic RX 16. No considero que sea tan necesario un SSD 4.0, pero sí el Dual Channel.
Por ejemplo, The Witcher 3, un juego para los que lo conocéis. Es un juego con muchísima exigencia, con todo en bajo evidentemente. En Single Channel tenemos unos 30 FPS a duras penas, sin embargo, en ese Dual Channel 60 FPS, el doble. Al igual que obtenemos un rendimiento muy similar en Overwatch 2. Y si hablamos de cuánto hay que aflojar por este cacharrito, se encuentra en este justo momento por unos 400 euros o así. Con los códigos descuento baja hasta los 350, 360, algo que nos va a venir genial para conseguir ese segundo módulo de memoria RAM y aprovechar el rendimiento de este Ace Magic RX 16 al máximo. Eso sí, también os digo que si podéis haceros directamente con el modelo, con los dos módulos de memoria instalados directamente, os vais a quitar muchos dolores de cabeza y tener que trabajar vosotros. ¿Y cuál es mi opinión definitiva sobre este portátil? Pues que creo que por este coste no he encontrado nada que se pueda asemejar en rendimiento, quedándose al menos dentro de mi opinión como uno de los mejores ordenadores portátiles rendimiento-precio hasta la fecha, con un buen diseño, buena potencia, muchas salidas de vídeo que os anticipo voy a poner a prueba con un vídeo que veremos más adelante con otro accesorio que considero está genial para este ordenador portátil u otros, además de ser compatible con SSD PCI Express 4.0 hasta un máximo de 4 TB. Y ahora contadme qué opináis vosotros de este cacharrito en la caja de comentarios, en la descripción. Como siempre os dejaré el enlace para haceros con él, además de algunos códigos de descuento. Ahora, espero que os haya gustado la revisión de este Ace Magic RX 16 y si ha sido así, te invito a que te suscribas, le des like, actives la campanita para más cacharritos como este. Nos vemos muy prontito con otro cacharrito y mientras tanto, portaos bien, que ya me porto yo mal.